Ya descargó todas las aplicaciones.
Me toca.
Eso fue lo que yo trabajo un día y ya usted también. Buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Si vieron ya el foro, vamos a hablar sobre las garantías mobiliarias. Las garantías mobiliarias están en la ley 1676 de 2013. Pero antes, me imagino que ustedes no perdieron el hábito de la lectura dominical. Sí. Que no perdieron el hábito de las lecturas dominicales. O sea, que ya no volvieron a ver los veo graves. Ninguno leyó nada. ¿Me escuchan allá? ¿Será en casa? Sí, señor, exactamente. 1676. De los que están en casa, ¿quién leyó columnas de ayer? Vanessa. Te escuchamos, Vanessa.
Te escuchamos, Vanessa. ¿Ibas a comentar alguna columna? Justamente estaba preguntando que no había leído el tema de la plataforma, ¿no? Lo que No pasa te- es que, bueno, primero, la verdad, doctor, se le escucha bastante lejos, se escucha mucha interferencia, se escucha muy mal. Yo realicé más o menos una lectura por encimita de lo que decía la ley y hablaba pues de todo el tema de lo de la garantía y adicional busqué por internet y decía que ya no se hablaba solamente de garantía de bienes, sino también se hablaba de garantía de derechos. Ya, lecturas dominicales, ¿no? Las lecturas dominicales del periódico, de la columna. Pero ninguno leyó nada. Lo veo mal. Lo veo mal porque no le gusta leer, ya lo que quería. Porque el que no le gusta leer, grave. Porque aquí uno lo que más hace. ¿Sí o no, Eduardo? No le dice tampoco nada. No se le escucha bien. No me diciendo el resto ya que están en casa que me escuchan bien. El resto no me estaban escuchando bien. Pero ahorita estaban diciendo Muy porque regular el audio, muy regular, profe. estoy dando por aquí por la diadema, no por el de la cámara. Así que se supone que debe estar mejor la calidad. Qué pena, doctor. Lo que pasa es que cuando algún compañero que se encuentra presencial genera una intervención es cuando se empieza a distorsionar bastante el audio. A ustedes se le alcanza a entender un poco, pero el resto cuando hablan y cuando participan se escucha fatal. Pero ellos no han dicho nada, lo único que hicieron fue reírse. Lo único que hicieron fue reírse porque no leyeron nada, pero no han dicho más nada. Excepto con que tu nombre. Y ahí el que dijo que había soñado, había sonado a regaño papá. Bueno, entonces, ya que perdieron el hábito de la lectura, creo que para el otro lunes lo retomé. Hay bastantes temas interesantes sobre las columnas. Vamos a hablar de la ley 1676. ¿Alguno tiene la forma de buscarla por internet? Ya. La garantía inmobiliaria. ¿Te pareció? Bueno, entonces, ¿ya la encontraron? La ley 1676 de 2003. Sí. Antes de leer la norma, cuando escuchan el término garantía mobiliaria,
¿Con qué lo relaciona? Con hipoteca. Mobiliario. Un respaldo para comprar una obligación, una garantía. Mobiliario. ¿Tu nombre? Anderson Hurtado. Anderson. Lo mobiliario es ¿Quiénes son? Exacto, bienes muebles. ¿Qué más? De lo que Es un tenga- mecanismo que permite que las personas naturales o jurídicas garanticen el pago de sus obligaciones, profe. Profe, profesor, yo lo puedo asociar como con una póliza, como con un seguro entre las dos partes que nos asegura que que las dos partes efectivamente cumplan con lo pactado. Bueno, vamos a ver qué tan acertados estuvieron o no. ¿Quién me ayudó con el artículo primero? Yo, profe. Dice, objeto de la ley, artículo primero. Las normas contenidas en la presente ley tienen como propósito incrementar el acceso al crédito mediante la mediación de bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantía mobiliaria, simplificando la constitución, oponibilidad, relación y ejecución de las mismas. Ajá. Ya, ahí terminó el artículo. Sí, sigue el segundo ámbito de aplicación. Ya va. Entonces, si se dan cuenta que aquí la norma está diciendo que era para acceder, ampliar la oportunidad de acceder a los créditos. Pero esta figura, digamos, es novedosa y ya vamos a ver por qué es novedosa, bueno, en ese momento, no tanto por el acceso al crédito, como dicen ahí en el artículo primero, porque existía antes de esto la prenda. la prenda con tenencia. Entonces, la prenda, hago un paréntesis, la prenda se daba, o, bueno, todavía existe, la prenda con tenencia del acreedor prendario, que sería la consignación, es decir, el empeño de la cosa, o la prenda sin tenencia del acreedor prendario, que era cuando se compraba el vehículo y quedaba entonces la prenda y el deudor pues tenía el vehículo. ¿Sí? Entonces, esta figura funciona más que todo como para la prenda sin tenencia del acreedor prendario. Pero lo que hizo aquí la norma fue ampliar el objeto de aplicación de la norma. ¿Sí me escuchan bien lo que están allá en casa? Sí, doctor, se le escucha bien, yo lo escucho bien. Entonces, lo que hizo esta norma fue ampliar digamos, la gama o la posibilidad de los créditos más allá de lo que contemplaba la figura de la prenda. La prenda estaba configurada, solamente era para bienes sujetos a registro. La prenda sin tenencia de la acreedor prendario. Por ejemplo, una moto, un carro, un establecimiento de comercio, que son bienes sujetos a registro. Y acá, en esta norma, se amplía el concepto a muchísimos bienes más allá de lo que normalmente se establecía esa figura. Y ahí es donde vemos entonces el ámbito de aplicación. ¿Quién me lee el artículo 2? ¿Qué problema tienes, Jairo? Artículo 2. Jairo, ¿me escucha? Doctor, muy lejos, la verdad, muy lejos. Muy difícil el audio. Será tu dispositivo porque el resto, la mayoría dice que escuchan bien.
Lo único cuando de pronto hay ruido acá en el salón, que no alcancen a entender bien lo que se habla. Bueno, ¿quién me leía el 2? Artículo 2, ámbito de aplicación. Esta ley será aplicable a la Constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias sobre obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables, y a todo tipo de acciones, derechos u obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, derechos o acciones u obligaciones de otra naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles. Ok, entonces, como lo vemos ahí, aquí la norma está siendo mucho más amplia, no es como la prenda que era exclusivamente, por ejemplo, con establecimiento de comercio, porque el establecimiento de comercio estaba registrado en la Cámara de Comercio, o un carro, o una moto, que iba y se constituía la respectiva limitación a la propiedad en la oficina del tránsito. Acá se puede hacer sobre cualquier bien que exista o que vaya a existir del deudor garante, solo sobre bienes inmuebles. Para quienes ya leyeron el foro, se dieron cuenta que ahí una pregunta del foro dice que había que mencionar cinco bienes sobre los cuales se pueda constituir la garantía mobiliaria. Dime un ejemplo de un bien sobre el que se pueda constituir la garantía mobiliaria. ¿Una casa? No, porque la casa no es inmueble. Más que todo. Aparte de un carro, de una moto, ¿Una cosecha futura? Sí, sobre la cosecha podría ser astros. A mí, doctor, perdón. Sí, ¿Sería sobre un bien inmueble, doctor? No, ojo, porque el término lo dice, mobiliario viene de bien mueble. Y los bienes muebles ya vieron derecho civil bien, ¿no? Entonces los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, que no están, digamos, como las casas que se levantan en la edificación y no se pueden mover, aunque hubo una sección del edificio que era de protecciones de la decisión de comprar que se movió. Pero los bienes inmuebles no pueden ser sujetos de esta figura. Doctor Mario, disculpe el interrumpo. Buenas noches a todos. ¿Todo está funcionando correctamente? Sí, de momento sí. Son perfecto, todo siguió. Perfecto. Listo, perfecto. Cualquier cosa, alguien me informa y cuadramos con el técnico de dudas. Listo, qué pena, muchas gracias. Vanessa, que decía que no escuchaba, quizás sea el dispositivo desde donde está conectado. Fue una pregunta. Doctor, la verdad, la escuché, esa no la entendí. Pero creo que eres la única que tiene inconvenientes de Pero el primero que voy a aplicar más que todo es hacia un crédito, así que puede ser por un de la finalidad de esta figura es poder garantizar una creencia, ¿sí? Ahora, ustedes de pronto estarán pensando, bueno, ¿y para qué estamos viendo esta figura? ¿Sí? No se lo los derechos de también. Dile, Yuli. No, profe, qué pena, era para decirle que no se escucha bien, profe, qué pena. Voy a escuchar bien la clase. Es que es el retorno, profe, es como si fuera el eco se contamina y entonces por lo tanto se escucha muy denso el audio. Es por eso, profe. Sí, profe, de pronto pues, se escucha un eco impresionante, un vacío re lejos. No se escucha bien, la verdad, no.
Y ahora, Parece que tuviera el micrófono apagado. y ahora escucha mejor. Se le escucha como todo raro, como si estuviera entre una olla, doctor. Perdone la interrupción. Ahora me escuchan mejor. En la olla de la universidad. Me escuchan mejor los que están en casa. Profe, es que cuando está hablando el profe solito se escucha clarito, pero cuando empieza uno a escuchar como las voces de los otros no se entiende nada. Exacto, ahí se contamina el audio. Sí, exactamente, no se escucha nada, es nada. Pero ahí me escuchan o no me escuchan porque entonces lo Ahorita dejan. sí, profe. Dicen que no, por eso me quité el auricular y lo apagué y estoy hablando con el micrófono de la cámara. Ahí debió mejorarle el audio. Sí, se escucha un poco mejor, doctor. Sí, profe. Qué pena con ustedes. Estaba hablando, profesor, de una ley, la verdad, no se pudo escuchar qué ley fue la que nombró, doctor. La verdad, estoy perdida. Ley No se le 16. escucha bien la clase. Ley 1676 de 2013. Está en el aula virtual, está en el foro de la sesión de hoy. Mencionábamos 2013, Vanessa, mencionábamos que esta norma fue creada para que pudiera accederse más al crédito. A diferencia de la prenda, esta permite que puedan garantizarse las deudas, las acreencias con otros bienes diferentes a los que normalmente se garantizaban la prenda. Por eso aquí se habla de que se da mayor acceso al crédito. ¿Ok? Es por eso. ¿Iban a preguntar algo de los que están en casa? Doctor, ahora perfecto, se escucha bien. No, que se iban a preguntar algo del tema. Doctor, las entidades mobiliarias igual las volvieron un poco más elásticas albedrío de los bancos, pero también yo estuve investigando sobre el tema y los bancos tienen las mismas bases de datos y centrales de riesgo para poder acceder al crédito. O sea, la ley está, pero la política de garantía mobiliaria e inmobiliaria es la misma, va al albedrío del banco a pesar de que la ley diga una cosa y ellos siempre van a seguir con el mismo rasero. O sea, si bien la ley está creada para mayor acceso, el banco no cambia sus políticas, doctor. Eso yo lo... No, quizás lo estás entendiendo mal. El hecho de que hable la norma de mayor acceso al crédito no significa, no lo limita exclusivamente a las entidades financieras, porque es que las entidades financieras están reguladas por una norma, creo que el decreto 633 del año 93, si no estoy mal, que se conoce como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Y esas son las reglas de juego para los bancos, para todas las entidades financieras. Pero aquí esta norma habla en general, que las entidades financieras utilicen también esta norma, eso es otra cosa, pero esta norma no fue creada para el sector financiero. Esta norma fue creada para cualquiera. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces no es lo mismo las reglas de juego que tienen los bancos para los créditos a las reglas que tendrían las personas naturales o las personas jurídicas de derecho privado que no son entidades financieras para hacer un préstamo, ¿sí? Son dos cosas completamente diferentes. O sea, esta sería una norma general. Exacto, digamos que esta norma general es como una ampliación de la figura de la prenda como estaba concebida en el Código Civil. Profe, una pregunta, los depósitos no contarían como parte de una garantía, ¿no? No. Esta norma preguntaba que de pronto ustedes habrán pensado, bueno, ¿y para qué vamos a estudiar la figura? ¿Qué relación tiene de pronto con el contrato que estamos haciendo? ¿Sí? ¿No se pensaron eso? Sí, es que así lo están. Dime. Entiendo yo que la ley de las garantías mobiliarias es importante para la materia que estamos viendo en el sentido de que la misma ley determina que incluso sobre derechos de autor se pueden
digamos, es el que ejerce la garantía mobiliaria. Pero más allá de eso, lo estamos estudiando es para que ustedes vean que en el contrato que están haciendo deben incluir una cláusula de garantía mobiliaria. Es decir, que en ese contrato que están haciendo, una parte le va a garantizar a la otra parte con un bien mueble que va a cumplirle el contrato. Uno pensaría, pero es que, como dijo alguien hace un ratico, es como si fuera a tomar una póliza. Se pudiera, pero vaya uno a comprar una póliza de cumplimiento para garantizar un contrato, a veces se la venden tan fácilmente. ¿O por qué creen el problema ese de los 70.000 millones de contratos del MINTIC? Entonces, esta figura puede aplicarse para cualquier contrato, incluso para lo que ustedes están haciendo, y no tiene nada que ver con la cuantía. Entonces, por ejemplo, si fuera un contrato de leasing en el cual el locatario, que es el arrendatario que está pagando, sería el que tendría que garantizarle al arrendador que le va a cumplir el contrato. Profe, yo no entiendo es cómo se vincula la garantía al contrato. ¿Realmente se vende eso o es simplemente por estar en la ley? ¿Un otro sí? No, es que lo van a hacer con una cláusula de contrato. Entonces, contrato tal cosa. Entre la parte o entre los suscritos, a ver, por una parte, Pepito Pérez con cédula tal, que se denomina tal cosa. Y por la otra, fulano de tal, identificado de otra forma que se denominará tal otra cosa. Hemos decidido celebrar el presente contrato, que se regirá por las siguientes cláusulas. Primera, objeto. El objeto presente contrato será tal. Segundo, valor o precio, obligaciones. Y dentro de ese clausulado van a colocar cláusula de garantía mobiliaria. O colocarle garantía mobiliaria. Como es mobiliario, Entonces, ¿él lo puede vender o eso está sujeto a...? ya va. Entonces, al colocar ahí la garantía mobiliaria, entonces van a mencionar cuál de los dos sujetos de ese contrato está comprometiéndose a garantizar el cumplimiento y qué bienes muebles está dejando en garantía y los describen. Entonces, dejan garantía los siguientes bienes: un vehículo de marca tal y toda la definición del vehículo, cuánto es el avalúo de ese vehículo dentro de las cláusulas de ese contrato. Por ejemplo, lo del vehículo, o el vehículo, ese contrato también se puede remitir al Claro que no te oigo. ¿Se puede remitir a tránsito para que no pueda hacer nada o él puede venderlo y...? Y ahora vamos a hablar de esto. Vamos por partes como ya que el destripador. Ahora yo lo dejo porque estamos primero viendo la dime, Profe, una pregunta, ¿una patente puede ser una garantía mobiliaria? En el ámbito, una patente. Sí. ¿En el ámbito comercial sería solamente? Sí, claro. Porque el hecho de tener ese registro de esos derechos de autor se supone que le va a permitir tener unos ingresos, como sucede con los cantautores, con SAECO y así, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, donde las personas siguen recibiendo muchísimo tiempo después una regalía por esa obra que hicieron, por esa invención. Entonces eso puede ser objeto de garantía mobiliaria. Dime, David Augusto. Sí, profe, muy buenas noches para todos. Profe, como yo no sé, ¿cierto? Como yo no sé, yo sé que hay compañeros que saben, pero como yo no sé, ¿dónde puedo encontrar una matriz de esa especie de contrato donde se vea esa cláusula? Pues para uno saber cómo redactarla y cómo escribirla, porque es bien cierto, pues obviamente los profesores nos dicen y eso, pero hay veces no sabemos
cómo podemos llegar a Todos están estructurarla, profe. Gracias, pena. Todos están en igualdad de condiciones porque no hay cláusulas de eso y esto es una figura que normalmente la gente no lo utiliza en los contratos. Entonces ustedes están innovando y por eso les estoy diciendo dentro de esa estructura del contrato cómo pueden, digamos, ustedes organizar o redactar esta cláusula dentro del contrato de cada uno de ustedes. Yo creo que ninguno, si se ponen a buscar, va a ser difícil que consigan, porque normalmente eso la gente no lo asocia, solamente lo utilizan son las actividades financieras, y cuando uno va y pide un crédito, y ahora vamos a hacer un ejemplo para que vean especialmente los que están en casa, quiénes son los únicos que lo hacen, pero no significa que está limitado solo a ellos. Claro, para mirar cómo se articula ese punto ahí, profe, gracias. Y Karen, dime Karen. Ya, ahora después viene. Profe, el usufructo podría ser. Sí, también. Gracias, profe. Con respecto a ese tema, sí tienes razón, porque a mí me tocó el Disney y he buscado por todas partes y no está esa que me tocó ahora pegar. Ningún contrato, no va a encontrar. Es que esa es la idea. ¿Cómo es tu nombre? Jim Ronnie. ¿Jim Ronnie qué? Martínez. Cuando vayan a la oficina del doctor Jim Martínez, para que elabore un contrato de lo que sea, se supone que el doctor Martínez tiene una capacidad de poder redactar el contrato y que cobre por eso. Porque para buscar un contrato por internet, descargarlo y ponerle cambiarle solo los nombres, aparte eso lo hace cualquiera sin pasar por una facultad de derecho. ¿O no? Cuando alguien va a arrendar, ¿qué hace? ¿Cuál es la fácil? Va y compren un contrato Minerva y no se dan cuenta que el contrato Minerva tiene una redacción clausulado de que dice que hay que darle un preaviso de 3 meses. Y la norma no dice eso. O sea que si yo redacto un contrato, en un documento en Word, yo puedo poner que el preaviso sea 1 mes. A mí la norma no dice que yo al contrato, o sea, no sé cómo se hace hasta ahora. Yo le agregué fotos. ¿Hay algo que ver, no? ¿Cómo? Yo al contrato le agregué unas fotos. Como un inventario. Algo así, pequeño. Yo lo estaba redactando y se acercó otra gente y me dijo, no, usted no le puede colocar fotos a ese contrato. ¿Por qué no? Si es que el contrato es bien, que no le cabe la foto. La cosa no realiza a un negocio que yo tengo, que también está haciendo otra empresa, pero entonces yo lo redacté de esa manera. Yo creo que no le podía colocar fotos a un contrato, ¿y por qué no? O sea, podría ser parte, digamos, como de... estoy innovando de otra manera de la cláusula de primera. ¿Mío? Sí. Ámbar, le escuchamos. Lo que pasa es que estábamos hablando ahora con mi compañero, y los que preguntó el compañero David, para redactar la cláusula, yo la entiendo de esta manera. Primero, cuando nosotros vimos en la clase pasada sobre la cláusula del arbitraje, que también se tiene que colocar, digamos que es algo similar, es colocar una cláusula que diga sobre la garantía mobiliaria. Para identificar esa cláusula y cómo redactarla, yo pienso que es importante saber el objeto de mi contrato, es decir, quién es la parte obligante y quién es la parte que va a dar, para así yo identificar a qué parte es la que va a tener que colocar lo de la garantía. Depende. Por ejemplo, depende perdón que te interrumpa, habrá uno que es mucho más fácil identificar lo que es. Por ejemplo, en el leasing, ¿quién tendría que garantizarlo más? El locatario. Pero en el joint venture, cuando están 50-50, ambos tienen 50-50, entonces en ese sentido podría colocarse una garantía. ¿Se puede colocar de las dos partes? Claro, el uno le garantiza al otro a través de una cosa y el otro le va a garantizar también de otra cosa. Perfecto. ¿Sí? Dime, Doctor, buenas noches.
Discúlpeme, doctor. O sea que en pocas palabras uno, obviamente que de acuerdo a una matriz de un contrato, uno le va agregando esos parámetros, es decir, la cláusula de garantía inmobiliaria, ¿no? ¿Sí? Y le va agregando todo lo que uno quiera, pero dentro de la norma jurídica, de acuerdo a lo que manda la ley, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Oiga, segunda vez que está claro. Móvil de mueble, mobiliario. Porque si tú dices... sí, móvil. Y sí, tiene razón. Vivienda. Sí. Jonathan. Pero, profesor, perdón, pero sí se puede o no se puede. Es que no le digo muy bien porque es que se escucha muy tremendo eso. ¿Me escuchan mejor? Ya. Claro que sí se va a poder, pero va a ser garantía sobre bienes muebles. M-O-B-I-L-I-A-R-I-A. Sí. De hecho, hay una cosa importante para que los compañeros que están acá del otro lado vean en la ley 1673. El título dice, por el cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias. No inmobiliarias. Era solo Jonathan. Sí, lo que pasa es que me confundí ahorita cuando usted dijo que uno puede decirle al arrendatario que les ocupe con mínimo 3 meses de anticipación, y usted decía que no, que uno lo podía hacer con 1 mes. ¿Me puede aclarar, por favor? Porque estoy leyendo la ley 820 y me dice 3 meses de anticipación. No, es que depende. La 820 de 2003 lo que dice es que si el arrendatario es muy cumplido, o sea, no ha dado el papayazo, no ha cumplido el contrato, y se le va a pedir que no haya renovación del contrato, ¿sí? Si no se estipuló un término, sería 1 año. Y ahí la causal no va a ser ningún incumplimiento, entonces habría que darle 3 meses. Mínimo, 3 meses. Pero normalmente, cuando el arrendador le pide al arrendatario, normalmente porque el arrendatario incumplió el contrato. ¿Y cómo lo incumplió? Dejando de pagar. Sí, señor. Normalmente, a eso era que me refería, que en el contrato de Minerva, ahí automáticamente le colocan 3 meses y lo ponen como si fuera algo estándar. A eso es a lo que me refería. Pero en la redacción de un contrato, entonces, cuando el doctor Martínez redacta el contrato, él se da el lujo de cobrar porque él fue el que hizo el contrato según la necesidad de su cliente y para blindar a quien lo está contratando. Entonces, si quien lo está contratando es el arrendador, pues obviamente que él va a poner el clausulado a favor del arrendador. ¿Cuánto se cobra por ello? Muchachos, les voy a dar un listado, por favor, para que se anoten las personas que en el momento aún no tienen carrera. ¿Vale? Sí. ¿Y qué va a hacer la contrato con el doctor? En el contrato de en el contrato. Sí, claro. ¿Y qué sería el que tendría el distribuidor? Dime, Pero es que estoy leyendo y dice lo siguiente, si me permite. Terminación por parte del arrendador, y dice, el arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante las prórrogas previo aviso escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de 3 meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de 3 meses de arrendamiento. Es que ahí es donde está mi duda. ¿Qué significa ahí ese artículo? Que el arrendatario es buena paga y que el arrendador, el propietario, le está diciendo, ¿sabe qué? Devuélvame el predio porque yo quiero. ¿Sí? A eso es lo que se refiere a la norma como para garantizar la parte débil en el contrato,
que sería el arrendatario. Pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces el arrendatario deja de pagar. Incluso hay un término, Martínez, para cuando va un contrato de arrendamiento, que no lo ponen en los Minerva. Y podría poner una frase así como que como recibir el pago fuera del plazo no purga la mora. ¿Qué significa eso en castellano? Que si el arrendatario tenía que pagar los 5 primeros días del mes y un mes paga el día 10, otro mes paga el 15, pero se le recibe, no significa que se le la mora, pero eso debe estar escrito, no se sobreentiende, debe estar escrito. Entonces, un contrato Minerva no va a decir ese tipo de cosas. No. Van a colocar las inmobiliarias y te abrochan. Y para eso cobran por la elaboración del contrato. A eso es lo que me refería con la redacción de un contrato, digamos, por el cual uno cobra y comprarlo en una papelería, los formatos que ya vienen. Porque eso viene como estándar y uno va a adaptar las condiciones a favor de quien te está contratando. O sea, ¿quién te va a contratar a ti para hacer el contrato? No va a ser el arrendatario, el inquilino no va a ser, va a ser el propietario. Y el propietario te va a decir, póngame el clausulado de tal forma que se la pongamos de para arriba. Sí. Porque es la forma como se va a presionar a sentir obligado a cumplir el contrato. ¿Quién es el que va a llevar del bulto si incumple? El arrendador. Porque una cosa es dejar de recibir el canon y otra se va como un taxímetro sumando. Y me imagino que ustedes habrán visto en el séptimo día y esos programas los inquilinos pesadillas, que conocen la norma, la 820 y todo eso al dedillo y que tratan de dilatar la restitución y termina afectándose más es el arrendador, el dueño. A eso es lo que me refiero. Siguiendo con el tema de Jonathan, en caso real, en ese momento yo tengo un apartamento en Fontibón y los inquilinos son unos muchachos, una familia. Ellos se pasaron en noviembre y ya quedaron mal en el arriendo de agosto, ya quedaron mal y en el de septiembre pues están peor. O sea que, y eso lo estábamos hablando con Jonathan el otro día, yo les puedo pedir y no les tengo que dar los 3 meses entonces, sino ya como quedaron mal en el primero y para que no sigan quedando mal, pues ya les puedo pedir, ¿sí o no? Sí, no les tengo que dar los 3 meses de como dice la 820. Te voy a dar una clave, te voy a dar una asesoría gratuita. Puedes venir al centro de conciliación aquí de Profe, pero no estás. No, pero escuchen, es que no me han dejado que le diga cuál es la recomendación. La ley 446 del 98, en el artículo 69, dice que si el arrendador cita conciliación al arrendatario y el arrendatario se compromete a entregar el inmueble y no lo entrega, entonces el centro de conciliación emite una certificación de incumplimiento del arrendatario y radica directamente la solicitud ante el juez civil municipal para la diligencia de lanzamiento. ¿Qué significa eso en castellano? Que te ahorraste el proceso de restitución, que es un proceso verbal y con la simple conciliación que te va a tomar promedio 2 semanas, como mucho, te ahorraste el proceso de 1 año o año y medio. Ahí está la recomendación. Eso ¿Cuál es la norma, doctor? ¿Cuál es la norma? Ya va, si las dos partes se pusieron de acuerdo, dan por terminado el contrato de arrendamiento y el arrendatario dice, voy a entregar el día 31 de agosto. Llegó el 31 de agosto, no entregó el día 1 de septiembre, va y dice, solicito que se me certifique el incumplimiento y con eso solicita al juez civil municipal el trámite de restitución del inmueble arrendado. Y ahí te ahorraste un proceso de año y medio. Esa era la clave. Ley 446 de 1998, artículo 69. La mayoría de las normas ha sido derogada, pero ese artículo está vigente. Digo. Ley 446 de 1998. Sí, eso solo aplica si se pusieron de acuerdo, si hubo conciliación. Sí, porque puede pasar que llega el arrendatario,
pues de cara dura y dice, no tengo ánimo conciliatorio y hasta ahí llegó el trámite. Y ahí no aplica. Esto solo aplica si concilian. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede hacer el arrendador? En el caso de David, te debe 3 meses, bueno, desocúpame y te perdono la deuda. ¿Por qué? Porque le sirve mejor perder 1 mes o 2 meses de arrendamiento a que le dure 1 año, año y pico acumulando, más luego la diligencia de lanzamiento pierde más plata David. Una pregunta, ¿y si el arrendador de David tiene un niño? Arrendatario de David tiene un niño. Que haya mascotas, que haya gente de la tercera o cuarta edad o que haya niños, no evita un lanzamiento. Cuando vienen y sacan niños, ¿qué hace la autoridad que está al frente del trámite? Pues llama a la Policía de Infancia y Adolescencia que venga con el ICBF y ponen a disposición del ICBF los menores de edad. Pero eso no es causal para evitar el lanzamiento. Dime. El tema es cuando es el arrendador, pero cuando el arrendador se va y de otra persona ahí. ¿Su arrienda? No, se va. El arrendador es el dueño, arrendatario es el propietario. También sería una causal para restitución porque sería un subcarriendo y el subcarriendo está prohibido. Sí. Debería ir. Una causal de terminación de contrato. Ahí se identifica la persona a quien de su arrendador. ¿O no es necesario? Ahí puede llamarse, por ejemplo, una conciliación y celebrar el contrato directamente con el nuevo arrendatario. No, pero si lo quieres sacar, sí. Y decirle, me paga a mí. No, pero si quiere que se vaya. Si quiere que se vaya. Hacerle la restitución al que le firmó el contrato. La ley de 820 tiene unos mitos. ¿Cuáles son los mitos? Que el arrendatario va a recibir 3 meses, lo recibe, pero está condicionado a 2 cosas. Está condicionado a lo que preguntaba ahorita Jonathan, está condicionado, son 2 cosas diferentes. Una, el arrendatario debió recibir, ambas, el arrendatario debió recibir al momento de firmar el contrato la copia del contrato dentro de los 10 días siguientes a la firma del contrato. Si no los recibió, si no recibió la copia del contrato, le hacen la solicitud de restitución y siempre ha sido cumplido, o sea, no ha dado el papayazo, entonces ahí tendría que devolvérsele por parte del arrendador los 3 meses que dice la norma y 3 meses de indemnización por no haberle dado copia del contrato. Pero eso cuando suceden esas 2 situaciones, que no le dieron copia del contrato y que el arrendatario no está dando lugar a la terminación, sino que es el arrendador. Y lo que dice la norma es que no es que se lo va a dar en plata, ni en tiempo. Le va a garantizar pagando o dejando el depósito, por ejemplo, la garantía ante la autoridad, que en este caso de Bogotá se llama la Secretaría de Hábitat. Entonces va y se deja en la Secretaría de Hábitat el depósito de esos cánones para garantizar si cumplieron y se los dieron. No es que le vaya a decir, no, quédate entonces los siguientes 3 meses gratis, no me pagues. O sea, eso lo pueden hacer de común acuerdo, pero no dice. No, es que eso es otra cosa. No, porque estamos hablando de la pregunta. No sé de qué me habla. Porque yo ahorita le pregunté si los depósitos le dan garantía. Ah, pero tú estás hablando del depósito de aquí de la 1686. Pero en materia de arrendamiento, que la ley 820 dice que sería solo en ese caso. Doctor, una pregunta, ¿pero eso tiene validez solamente para los contratos que están autenticados solamente por notaría o para cualquier contrato? Aquí no es obligatorio que el arrendador. El arrendador es el dueño. Perdón, no es obligatorio que el arrendador le dé los 3 meses a la persona. Un ejemplo, tengo un caso que lleva 2 años arrendado, o sea, cumplió el año, era 1 año, y siguió el contrato. Sí.
Entonces, esta persona, por tema de pandemia, Es diferente la prórroga a la renovación. iba a entregar el inmueble y el arrendador le decía que no le iba a dar tiempo de, pues como para poderse ir. Eso es autónomo, o sea, él decide si lo hace o no, a menos que lo hayan estipulado en el contrato. O sea, un ejemplo, que en el contrato que autenticaron no está estipulado esto. Bueno, a ver, hay varias cosas. Primero, que el gobierno lo que dijo fue una recomendación a las partes, más no es que obligara, porque aquí está la autonomía de la voluntad. Dio unas recomendaciones y suspendió los trámites judiciales de restitución por ese tiempo. Únicamente, pero no era obligación de que tocaba que las partes se pusieran de acuerdo. Y a veces el arrendador, o sea, el dueño, evalúa cuál es el menor daño. Y por eso ponía el ejemplo, le puede salir mejor que le diga al arrendatario, le doy el mes de agosto, no me lo paga, le doy el mes de septiembre y se va. Y pierde esos dos cánones y no se mete en un proceso de restitución que le puede durar meses, mínimo un año, ¿sí? Porque es que le vaya, y luego la diligencia de lanzamiento. ¿Cuánto tiempo va a terminar perdiendo en arrendamiento? Va por lo menos un año, año y medio o hasta más. Entonces, mira, meses y no arriesgarme, y eso es un lo del abogado. Pero por eso también nos recomendó que fuera al consultorio para que se evitara todo eso. Por eso, y entonces él, para que en el consultorio le dice a la otra parte, entrégueme tal día y ya no me paga. Va a perder, pero pierde menos. Sale mejor porque no va a consumir servicios, o sea, como que para ahí. Exacto, pierde menos. En el caso de un contrato de arrendamiento que tenga como garantía una póliza que se compró ante una aseguradora y las partes acordaron entregar el inmueble, esta persona, el propietario, fue y canceló la póliza y envió para lo que estaban al día, y después de que se hicieron el acuerdo que entregó el inmueble y él va ahí, va al juzgado a cobrar las cláusulas, ahí que afectaría. No te entendí el ejemplo. Tú me hablas de un contrato de seguro de arrendamiento. En el contrato de seguro de arrendamiento yo soy el arrendador, Carolina es la aseguradora y ¿cómo es tu nombre? Hurtado. Y Hurtado es el arrendatario. Entonces, si Hurtado me tiene que pagar a mí, ¿verdad? Se cuelga, no me pagó dentro del plazo, yo voy a la aseguradora y le digo, mira, usted me está garantizando de que él me paga, entonces ella viene y me paga a mí. Y luego ella viene y le cobra a él. Entonces, si yo estoy recibiendo el pago, yo no puedo después ir ejecutando si estoy recibiendo el pago. Estas dos partes acordaron, se hicieron todos los pagos de los cánones de los servicios y acordaron que se le entregaba el inmueble por tema de pandemia. El arrendatario aceptó, fue a la aseguradora y presentó un paguizalgo que estaba completamente bien. Ahora el arrendatario inicia un proceso ante el juzgado reclamando la indemnización por el incumplimiento del contrato. Entonces, puede hacer. De poder se podría, porque lo que entiendo es que dio por terminado el contrato y luego quiere acudir ante el juez para decirle, no, me incumplió porque se vencía dentro de tanto tiempo, entonces págueme lo que no, digamos, no se ejecutó. Es lo que yo te entiendo. En ese caso, tendría que ver si el juez le admite la demanda, 1 y 2, si el arrendatario, lo menos que iba a hacer el arrendatario al entregar era pedir que le dieran el paguizalgo. Entonces creería que se le va a caer por su propio peso la demanda. ¿Y hay una excepción? Podría ser un fraude procesal. Bueno, entonces, dime, Lorena. Una pregunta, en este caso, cuando se genera una garantía mobiliaria, ¿se debe realizar algún tipo de registro? Sí, ya vamos a ver. Sí, ya vamos a ver. Entonces, en cuanto a la garantía mobiliaria, ya habiendo comprendido el objeto de
de la ley y en el ámbito de aplicación de la misma, miremos sobre cuáles tipos de bienes se pueden establecer la garantía. Creo que son 5, me parece. Sexto. El artículo 6. Y el 7. Bueno, alguien de los que está en casa que me ayude leyendo el artículo 6 y alguien que está acá me lea el 7. Doctor, artículo 6. Bienes en garantía. Para garantizar obligaciones presentes y futuras, propias o ajenas, el garante podrá, además de los casos contemplados en la ley, constituir garantías mobiliarias a favor del acreedor, garantizados sobre 1. Derechos sobre bienes existentes y futuros, sobre los que el garante adquiera derechos con posterioridad a la constitución de la garantía mobiliaria. 2. Derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual. 3. Derecho al pago de depósitos de dinero. 4. Acciones, cuotas y partes de interés representativas del capital de sociedades civiles y comerciales, siempre que no estén representadas por anotaciones en cuenta. 5. Derechos a reclamar el cumplimiento de un contrato que no sea personalísimo por el obligado o por un tercero designado por las partes como cumplidor sustituto. 6. En general, todo otro bien mueble, incluidos los fungibles, corporales e incorporales, derechos, contratos o acciones a los que las partes atribuyan valor económico. Artículo 7. Obligaciones garantizadas. Entre otras podrán garantizarse: 1. El capital, los intereses corrientes y moratorios que genere la suma principal de la obligación garantizada. 2. Las comisiones que deban ser pagadas al acreedor garantizado. 3. Los gastos en que incurre el acreedor garantizado para la guarda y custodia de los bienes en garantía pactados previamente en el contrato. 4. Los gastos en que incurre el acreedor garantizado con motivo de los actos necesarios para llevar a cabo la ejecución de la garantía. 5. Los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la obligación garantizada que sean cuantificados judicialmente o en virtud de un laudo arbitral o mediante un contrato de transacción. 6. La liquidación convencional de daños y perjuicios cuando hubiere sido pactada. 7. Las diferencias de tasas de interés o de cambio cuando hubiere sido pactado. Okay. Bueno, entonces, estas son los bienes con los cuales se pueden otorgar las garantías, las que están en el 6, y las obligaciones garantizadas, las del 7. No, yo tengo una duda, es que en el punto 5 del artículo 6 de bienes en garantía dice: derechos a reclamar el incumplimiento de un contrato que no sea personalísimo. ¿Ese personalísimo qué es? Personalísimo sería, por ejemplo, hablamos cuando son en función de determinada persona, ¿sí? Cuando sobre el objeto del contrato no recae un error. Por ejemplo, se celebra, digamos, un contrato en el cual tú estás contratando con el abogado X porque es una eminencia en determinada materia. Y entonces tú estás contratando porque es ese abogado. Pero si estuvieras contratando a la firma, independientemente de cuál sea el abogado que represente, que te vaya a representar, no sería considerado un derecho personalísimo. Pero como tú estás contratando es porque la doctora Parra es la dura en X materia, entonces si ella va a sustituir el poder, ya es grave porque está celebrando el contrato, es por, digamos, el conocimiento de ella, por la experiencia que tiene en el asunto. A eso se refiere con los derechos personalísimos, que están en función de la persona. Por ejemplo, si contratan a Abelardo Rafael, pues uno ve que, porque más farandulero no puede ser,
Pero resulta que cuando va y celebra el contrato lo están haciendo con Lawyer Enterprises. Es la firma de la jurídica. Entonces, él es el conocido, pero la firma es la que está tomando. La figura de la firma. Yo también hago así en mi oficina. Van por mí, pero el contrato lo hago o el poder a nombre de la persona jurídica. Porque desde el 2012, las personas jurídicas que tengan en su objeto social una actividad de derecho pueden ejercer como abogado. Claro, la persona jurídica designa un abogado, ¿no? Pero tiene una razón de ser, que es mucho más fácil así cambiarle de abogado, sustituirle dentro del proceso, a estar después revocándole el poder y otorgándole a otro, para que después el juez entonces le pida a la persona, oiga, el país salvo del abogado anterior, que no le debe nada por honorario. Entonces se utilizan por esos dos tipos de cosas, tomar los poderes a la persona jurídica. Dime, Guillermo. Gracias, doctor. Una pregunta. Uno en estos casos, si es perito, ¿puede jugar también como la juez y parte? Claro, los peritos también, desde hace ya algunos años, las firmas de peritos son las que designan a veces para realizar la labor, o en las diligencias de secuestro, la persona también es designada y esa persona jurídica designa ya una persona natural. Entonces, pero es decir, si yo soy persona natural, ¿puedo ser perito para poder decir cuáles son los daños y perjuicios que me ocasionó X persona? ¿O tengo que acudir a un tercero? El perito tiene que demostrar o acreditar la experiencia y estar, por ejemplo, en el registro de evaluadores. La lonja, sí, la RAA. Esa, y hay otras que dan unas certificaciones y es lo que va a demostrar la idoneidad de esa persona, sea natural o jurídica. ¿Quién lo paga? Lo paga el interesado. Pero en sí la pregunta puntual es: ¿uno mismo puede pasarle al juzgado o al quien corresponda al juzgado si uno es perito? No. La imparcialidad. El 206 del Código General del Proceso habla de juramento estimatorio y el 226 establece unas reglas para los peritajes. Entonces, el perito, el demandante, o la lógica procesal sería: el demandante contrata a su perito y el perito pues va a decir obviamente las cosas que necesita el demandante, lo cual no significa que esté mal, ni que sea antiético, ni nada de eso. Porque es igualito que los testigos. El testigo va a decir lo que le conviene a la parte que le está llamando. No va a decir lo contrario. Entonces, si yo sé que esa persona va a decir todo lo opuesto que me va a perjudicar, pues yo no la pongo el testigo. Así de fácil, ¿no? Entonces, acá así sucede con el perito. La parte que necesita demostrar esos perjuicios es el que va a pagar el peritaje y va a aportarlo. Y cuando se controvierte, ese peritaje se controvierte con otro peritaje. No es que va a decir: yo no estoy de acuerdo con ese peritaje por las cifras o por el método que utilizó para establecer la cuantía. Tiene que hacerlo una persona que sea también experta en esa área. Y es la forma de contradecir. Incluso en el 226 o 227 del Código General da un término solo de 3 días para objetarlo. Entonces el demandado va a tener poquito tiempo para contestar presentando otro peritaje. Entonces esa persona es la que va a pagar cada perito. El demandante pues va a pagar su peritaje y el demandado pues va a pagar el peritaje que presente el demandado, independientemente del final del proceso, a quien le den la razón y si condenan en costas a alguna de las partes, independientemente de eso. O sea, todo proceso va a generar unos costos. Una cosa es que acceder a la administración de justicia sea gratuito, que no haya que pagar nada, no haya arancel judicial, y otra cosa es que para demostrar lo que está pidiendo esa parte tenga que incurrir en unos gastos. Primero tiene que pagarle al abogado. Segundo, el abogado no tiene por qué saber contabilidad, ni nada de eso, ni va a tener, digamos,
acreditación o la idoneidad para hacer ese tipo de experticias dentro del proceso. Entonces, cada parte va a pagar ese peritaje, ¿sí? Y los peritos, no es que haya una, digamos, como el Consejo Superior de la Judicatura o la Junta Central de Contadores, que es donde están los contadores, o el CODNIA, que es el Consejo Profesional de Ingeniería, y así las diferentes carreras que tienen, digamos, como que una entidad que se encarga de vigilar a esas personas que ejercen esa profesión y de sancionarlos cuando sea el caso. No lo tienen. Los peritos no lo tienen porque no está considerado como una profesión. Uno. Y dos, que aún dentro de, digamos, del peritaje, hay como que muchas áreas. Entonces, no es como que están todos encasillados en una situación. Entonces los contadores tienen tal, digamos, conocimiento. Los abogados tienen tal conocimiento. No es fácil determinarlos a ellos así. Y la lonja, que de pronto lo que me van a preguntar, la lonja no es ninguna entidad que acredita ni nada de eso. Eso simplemente es un organismo particular. Es como una agremiación. Eso puede dar, digamos, una credibilidad, pero no es que sea, como decir, el Consejo Superior de la Judicatura para los abogados, o que sea, digamos, como algo que establezca unas directrices que todo el sector deba cumplir. ¿Me permite hacerle un aporte? Ajá. Resulta que ya se actualizó un poco la norma y actualmente ya está considerada como una profesión técnica el tema de los peritajes. También hay una entidad del gobierno que es el Registro Abierto de Evaluadores, quien finalmente centraliza los evaluadores, y quien regula los evaluadores es la Superintendencia de Industria y Comercio, entendiendo que es un servicio que se presta. Pero en determinados aspectos. O sea, yo sé que hay unas organizaciones como creo que es RA o ARA, algo así, que digamos que da una certificación, pero no hay como un parámetro único. Lo digo porque he llevado procesos recientes donde he utilizado peritajes y obviamente la persona que yo contrato pues tiene experiencia, tiene una cantidad de procesos donde ha participado como perito y los anexa en su hoja de vida y las certificaciones y todo eso. Y ella es administradora de empresa y da informes contables. Pero, o sea, no es como, digamos, una experticia única. Por ejemplo, yo como abogado, pueda que sepa medio de contabilidad, pero yo no puedo dar un concepto de contabilidad. Entonces, ella, por ejemplo, como perito, por su experiencia que tiene, emite conceptos contables y no tiene la profesión de contadora. Y lo digo porque son procesos recientes, ahorita de comienzo de este año, finales del año pasado, donde uno no se lo objetan porque lo que uno juega como abogado dentro del proceso es objetar la idoneidad de esa persona, como demostrar que esa persona no tiene la capacidad para decir lo que esté diciendo. Y no me la han desacreditado porque tiene esos digamos, como esos pergamentos. Karen, ¿ibas a preguntar algo? No, profe, también quería hacer un aporte. El profe nombró que en el 226 o 227 del Código General del Proceso estaba lo de la contradicción del dictamen, pero para precisar que está en el 228. Y desde el 226 está todo lo relacionado con la prueba pericial. Decía Jonathan que existe un registro ahorita de evaluadores y efectivamente ya no pueden firmar avalúos si no están registrados en ese como grupo de personas y tienen que hacer un curso especial, pero eso concierne estrictamente a lo que tiene que ver con temas de avalúos comerciales. El peritaje o el perito
va más relacionado con la experticia de una persona en un área. Lo digo porque he tenido la fortuna de ser perito en algunos procesos y lo que dice el profe es cierto, la idoneidad solamente se valida con la experiencia y pues obviamente después de que uno tiene la posibilidad de presentar ese tipo de informes, ya digamos los despachos le entregan una experiencia que se empieza a juntar y con el tiempo pues va llegando uno a unas salas diferentes después de tener varios procesos de experiencia. Yo creo que comenzó a pasar algo parecido a lo que sucedió por allá a comienzos de la década del 90, con la profesión de la contaduría. La contaduría está regulada en Colombia, si no estoy mal, con la ley 43 del 93. Del 90, algo así, del 90. Del 89 hacia atrás, antes de entrar en vigencia, cualquier persona que tuviera unos conceptos o que supiera hacer contabilidad podía hacer un balance, por ejemplo. Entonces así sucede, y seguramente así va a suceder con los pedidos, que terminará acreditándose, pero de aquí a que eso suceda y que las personas que ejerzan esa actividad cumplan con cierta preparación académica, pues yo creo que eso todavía va a tomar un tiempo. Vayamos al artículo 9, y es, hace un rato me preguntaba alguien que cómo se demostraba la garantía. Entonces miremos que hay que hacer la inscripción de la garantía. ¿Quién me lee el artículo 9? Medios de constitución. Una garantía mobiliaria se constituye mediante contrato entre el garante y el acreedor garantizado, o en los casos en los que la garantía surge por ministerio de la ley, como los referidos o los gravámenes judiciales, tributarios o derechos de retención de que trata el artículo 48 de esta misma ley. Sobre la relación entre garantías constituidas sobre el mismo bien garantía. Bueno, entonces las garantías mobiliarias deben registrar. O sea, si no hay un registro, no va a ser oponible a terceros. ¿Qué significa el término oponibilidad? El término oponibilidad significa publicidad de un acto. Entonces, hay un registro que se llama registro de garantías mobiliarias.com, que es una página web administrada por Confecámaras, donde queda el registro de las garantías mobiliarias. Algunos de los que estén en casa, que tenga un crédito, que haya comprado un carro del 2014 para acá, un carro o una moto, puede entrar a esa página y ya le digo dónde digita su número de cédula y vamos a verificar qué información aparece, y es un registro público, gratuito. Registro de garantías mobiliarias, no, registro de garantías mobiliarias.com. O alguno desde la y ahí le va a pedir el número de la cédula. Uno digita el número de la cédula y va a aparecer toda la información del crédito, la entidad financiera, por cuánto tiempo, el valor y las características del bien dado en garantía. Entonces, por ejemplo, si uno compró un vehículo, ahí le va a aparecer la marca, a qué banco, en qué época lo compró, y el registro tiene una duración de 5 años. ¿Se registra en esa página? ¿También se publica la información? Cuando uno hace la solicitud de crédito, ahí le hacen firmar en esos formularios todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que el asesor no le dice a uno, mira, hay un registro que tal, que tú me estás autorizando, de vaina le dicen a uno lo de las entradas de riesgo, porque es una obligación por el área de data. Sí, pero no le puedo retirar ese permiso. No, porque la norma dice que hay que mantener registro. O sea, la ley lo obliga. Pero no contra publicidad. No, en el caso que sea uno el que esté dando También, ese crédito, si tú eres
si tú eres el acreedor garantizado, tú puedes también hacer la inscripción y ahí sí tienes que pagar. Pero eso no vale mucho, eso vale como 35.000 pesos. Pero si tú eres el acreedor y tú vas a subir la información y como va a ser un registro público, que se supone que en el contrato que ustedes están haciendo, el acreedor garantizado haría eso, de constituir la garantía mobiliaria en este registro de garantías. ¿Lo encontraste? Sí, aquí está el libro. Bueno, Ya está la consulta, aquí el número de identificación. ¿Dónde? Por lo menos el número de la cédula de la consulta. Si uno ya pagó el automóvil, ya debe salir ahí que ya está pago. Claro. ¿No lo sacan del registro si ya no hay garantía? Sí, claro. Es que al terminar la garantía, pues tiene que cancelarse la anotación. Ahora, el hecho de que no esté registrado ahí no significa que no sea válido. Solo que no va a ser oponible al tercero. ¿Qué significa? Que si después la persona va a decir, no, pero es que estos bienes están dados en garantía y, por ejemplo, no me los pueden embargar porque están garantizando una creencia con tal, bueno, ¿dónde está el registro? Si están dados en garantía hay un registro. Si no, entonces no aplicaría, digamos, esa figura. Sí, sí te pareció. Si acceder al registro no está pasando. No. Hay una opción que es gratis, la otra es para tú descargar el certificado. Sí, para descargarlo hay que pagar. Pero a ti no te interesa descargar el certificado, simplemente la información. Aparece el folio electrónico, el acreedor, el garante, el número de la identificación, la fecha de inscripción y la última operación. Vamos, ¿lo puedes compartir la pantalla, por favor, para que veamos aquí en la pantalla? Doctor, que ya lo estoy... Entonces, una regla. Exactamente, yo tenía una lista, pero que por favor. Porque eso va a ser la anotación va a aparecer para compartir algo aquí. No lo he podido compartir porque como estoy del celular y estoy mirando desde el computador. Yo te puedo colaborar, profe, yo ya lo tengo acá, ¿sí? Ya lo hice, pero si no alguien que esté conectado, lo que está en casa de un computador, y vamos y le da el número de cédula para que pueda proyectar ahí en pantalla. Pero pues yo. Sí, porque si va a pegar bueno, ustedes se preguntarán para qué se hace ese registro, además de que cualquier persona tenga acceso a mirar la información. Y resulta que ahora es mucho más fácil quitar la garantía, como un proceso especial del código de sí, de esa sería bueno que escucharas y lo puedes decir.
Digita ahí el número de la cédula y él le aparece consultar. En acciones. ¿Ya están observando? ¿Observan? Sí, pero por lo Sí, ya se ve. Acá salen los datos. ¿Ya observan? Sí, ya se ve. Salen los datos del vehículo, la información general y aquí abajo un formulario registral de inscripción inicial. Pero hacia arriba, hacia arriba. ¿Hacia arriba? No escucho, profe, no se entiende. Sí, sí, ahí. Si se dan cuenta, ahí aparece los datos del deudor. ¿Quién es el deudor? Laura Estefan, cuando entra, dice su número de cédula y dice que es el deudor. Y abajo está el acreedor, que es agua financiera, la información del acreedor, y luego los bienes garantizados. En este caso, sí. ¿Cuáles son los bienes? El vehículo guía, que se dan cuenta que el modelo, la placa, el número del señal, el valor de la garantía que se está estableciendo y cuándo termina. En el 2025 y seguirá por allá arriba decía que constituyó en 2020. 5 años es el plazo máximo Que pueden estar 5 años. que puede estar el registro en esta página. Listo, ya pueden dejar de compartir, gracias. Hay un proceso en el Código General que establece unas condiciones para la ejecución de la garantía. Ahora no sé cómo se deja de compartir. Tienes que mover el mouse y ahí te aparece en la parte de abajo o de arriba y listo. Ya, tranquilo. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La diferencia es que esta ley, esa es la asistencia. Si el deudor incumple con la garantía, se puede acceder a ejecutar esa garantía vía judicial de una forma más expedita. O sea que antes lo que sucedía, a veces el deudor le iniciaban el proceso ejecutivo frente a ellos y le perseguían por ley, tenían que perseguirle el bien dado en garantía, o sea, el vehículo, la prenda, y podían embargarle el carro y hasta que se lo secuestrara podía pasar mucho tiempo y no se le podían perseguir otros bienes a ese deudor hasta que no se rematara esos bienes secuestrados. Ahorita se puede pedir desde el principio no solo el embargo y secuestro del bien dado en garantía, sino de cualquier bien del deudor, cualquier bien. O sea, ya no hay que esperar hasta el remate para luego entonces pedir otro embargo para cobrar lo que falta, ¿sí? Sino que se puede de una vez pedir cualquier otro bien inmediatamente. Esa es la finalidad de esta figura. Entonces, volviendo a lo que mencionaba hace rato, frente al contrato que ustedes están haciendo, identifiquen dentro del contrato que están trabajando quién tendría que darle la garantía aquí.
el que va a recibir el bien hacia el... Depende, no podría decirlo genérico, porque habría unos casos que pueden cambiar. Depende, porque puede ser cualquier bien. Lo importante es que sea un bien de lo que están en la norma, en ese artículo 6. Cualquiera de esos. Hay que hacer la relación de los bienes que se están dando en garantía en el contrato. Pero se aplica para todos. Es que puede decir que los bienes presentes y futuros. Pues, pero tiene que decir, si no dice bienes presentes y futuros, sino solamente dice un vehículo, pues solamente se va a perseguir el vehículo. Así. Y las ganancias que pueda llegar a tener también. Mañana vamos a ver un poquito más sobre la estructura del contrato que se supone que ya ustedes deben estar trabajando. ¿Sí? Oye, ya alguno empezó a trabajar su contrato. Sí, yo puedo revisar si ya tienes un borrador, cómo vas, y yo te digo que tienes que modificar. Y también si una clase ya no tengo lo que dice, vale la pregunta muy bien la pregunta de Gustavo. Muy bien la pregunta de Gustavo. Y ahí, otra vez a la pregunta. Sí, que para traer el contrato en físico de correo. Ok. Si es una clase presencial y lo traen en físico, lo traen en físico. Los abogados no ayudamos a ver el planeta, eso es pura paja. Lo que está escrito está. Entonces, yo por Word, a mí por Word no me gusta revisar y devolver porque entonces yo termino haciendo el trabajo. Esa no es la idea. Si estamos en una clase virtual, entonces el estudiante proyecta, así como hicimos ahorita, comparte pantalla y yo le voy diciendo cambia tal cosa, tal cláusula no va redactada de esa forma. O si están aquí y lo tienen impreso, pues yo le rayo en el papel y le digo aquí esto no va, lo tienes impreso. No lo rayamos, ¿no? En el teléfono, pero es que no te puedo rayar la pantalla del teléfono. Sino que pedazo más o menos ahí. Ay, qué triste. Pero cuando ustedes tienen clase, ¿hay que ponerse ahí? No, pero me falta la garantía, no puede ser. No ha puesto la foto, entonces pues. Sí, otra vez sencillo. Bueno, ¿alguna duda o pregunta? No, pero yo mañana voy a hacer. Bueno, entonces nos vemos mañana. Buenas noches.